Bueno, muy buenas noches a todas y todos los que a esta hora nos acompañan en este Facebook Live. Hoy estamos dando una visión de armonía con el agua, con los suelos vivos, con todas las especies. El desafío de construir un hábitat más orgánico, sustentable y en paz con la naturaleza. Y por eso hoy damos inicio a este foro virtual de pueblos indígenas y cambio climático. Nuestra anfitriona el día de hoy es la concejala Ati Quigua y también nos acompaña David Guerrero, quien es activista ambiental desde Santander. Bienvenidos a los dos y bueno, quiero darle paso a la concejala Ati Quigua para que nos cuente un poco por qué hacemos este foro virtual Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecerle a David Guerrero, que es un joven que hace poco demostró su amor al páramo Santurbán, su amor al agua. Creo que me une a una generación joven de este país preocupada por los vitales. Nosotros aquí desde Bogotá, región, tenemos el sistema más importante del mundo, el PISBA como sujeto de derechos, territorios y por su pieza inspirados en los saberes indígenas, inspirados en la resistencia indígena, haciendo nuevas formas de vida y bueno, algo interesante al que hemos querido propiciar e invitar a otros líderes indígenas para atender esas inquietudes, esas reflexiones, esas luchas también de nuestra generación de hoy, una generación cada vez más comprometida con la vida. Y entonces, bienvenido, David. Cuéntanos cómo te surge a ti estas inquietudes, cómo van las cosas por Santurbán, en Santander. ¿Cómo fue la experiencia de esos días que estuviste en el árbol? Pues también llamando la atención sobre las decisiones vitales que debe tomarse para el páramo de Santurbán. Sí. Bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola. Sí. Hola, te escuchamos. Bueno, un saludo desde Bucaramanga, Santander. Bueno, gracias. Hola a ti, buenas noches. Un saludo a los demás compañeros y compañeras atentos y haciendo posible esta transmisión. Bueno, los saludos de la Comuna 1. Esto es el norte de Bucaramanga, Santander. Este sector es en el que he crecido. Y quiero comenzar pues claro, primero agradecer este espacio. Para mí estos encuentros son muy, muy valiosos porque es desde la oralidad, desde el diálogo, desde escucharnos, donde podemos construir, ¿cierto? Y podemos, entre todos y todas, avanzar, repensarnos lo que está sucediendo y en este contexto de salud, de crisis, de emergencia climática, surgen muchas inquietudes y en mi vida la cercanía con lo ancestral, con las etnias, ha significado algo muy importante y he querido ir más allá y averiguar y hace poco tuve la oportunidad de ir al resguardo Inga en Aponte, en el Tablón de Gómez, en Nariño, queriendo ir y estar de cerca en las comunidades para aprender, porque creo que si es volviendo al origen, creo que regresando a estas prácticas ancestrales en armonía con la naturaleza, creo que esa es la forma eh, más efectiva para que nuestros ecosistemas se conserven, para que haya una armonía entre las comunidades, entre los pueblos. Creo que debemos volver al origen. Para mí esa frase me ha retumbado hace ya varios años y he tenido experiencias personales que me llevan a confirmar que sí, ese es el camino, debemos volver al origen. Pongo un ejemplo, el trueque, por ejemplo. Si volviéramos al trueque y no dependiéramos del papel moneda, ¿cierto? Ni de transacciones electrónicas y demás,
todas las personas que hoy uno ve en la calle, cuando uno sale por pico y cédula a comprar cosas, o sea, hace otra diligencia importante, nos damos cuenta que en las calles están quienes no tienen la capacidad económica, quienes no tienen un lugar en donde vivir, en donde poder resguardarse, y en la calle nos encontramos y vemos la realidad de lo que pasa en las grandes ciudades. Hay muchas personas en condición de calle, y es algo que sé que muchos nos hemos preguntado: ¿cómo es posible que haya gente que esté en la calle y no tenga acceso a la alimentación, a lo mínimo que es su desayuno, su almuerzo, su cena? ¿Cómo es posible que no tengan para comer? Entonces, si la dinámica social fuese otra y la persona no tuviera que depender de tener monedas o billetes en su bolsillo, sino que de otra manera adquiriera sus productos, es decir, si trabajara la tierra, si prestara otro servicio comunitario y tuviera a cambio sus alimentos, hablando de las personas que no tienen una formación académica, quizá que no tienen las oportunidades, o sea, es decir, no debería haber gente aguantando hambre, ¿cierto? En nuestro país, y menos gente durmiendo en las calles. Entonces, triste más aún cuando uno ve comunidades indígenas o miembros de comunidades indígenas. Aquí en Bucaramanga los he visto seguido. Entonces, digo, algo anda mal. Si las comunidades indígenas es de lo más valioso que tenemos en el país, son nuestros ancestros y son quienes sí viven en armonía con la naturaleza. Entonces, todas esas reflexiones me llevan a querer aprender, y cuando tuve la oportunidad de distinguirte a ti, Adi, cuando me visitaste allí en el árbol de la ANLA, donde apoyaste, donde te sumaste a esa resistencia por la defensa de la biodiversidad, me sorprendió, y me gusta el hecho de que haya una mujer representando a las comunidades indígenas, así como lo hay en otros escenarios. Y es de verdad muy bonito, y qué bueno, ojalá hubiese más jóvenes y más mujeres en esos espacios de participación. Entonces, es en medio de la emergencia climática la importancia de los pueblos indígenas y sus prácticas ancestrales para que mitiguemos ese impacto negativo del cambio climático. Entonces, y ahí es aprender de ustedes. Ustedes son los que tienen esa sabiduría ancestral que le han pasado de generación en generación. Entonces, los retos en Colombia para conservar las comunidades indígenas que hay, y a la vez cómo aprendemos de ustedes para que estas urbes grandes no sigamos en ese consumismo y volvamos a esa armonía con la naturaleza. Entonces, a ti, pues, preguntarte acerca de esto, cómo ha sido tu experiencia. Sé que es una pregunta y vamos a estar como preguntándolo mutuamente, pero en este momento quería preguntarte cómo ha sido esa experiencia de tú venir de una comunidad donde has crecido, donde tienes esos conocimientos que tus padres te han pasado y tus abuelos, y cómo es esa relación de la urbe en la ciudad con tanta contaminación, con tanta corrupción. Necesitamos aprender de ustedes. Y cómo hacemos para que eso que ustedes saben nos llegue a que y en la ciudad seamos mucho más conscientes de la importancia de conservar nuestro planeta, porque ustedes sí lo hacen bien, ustedes sí viven en armonía con la naturaleza. Entonces, queremos aprender de ustedes. Creo que ahí está la solución a esos problemas medioambientales y a esos problemas de desigualdad. Bueno, creo que es una pregunta clave que debemos hacernos como generación. Realmente el COVID-19 y la emergencia en la que nos encontramos coloca y desnuda las profundas desigualdades que hay en estos modos de producción, transformación, distribución, comercialización, consumo y sobre todo las relaciones con la naturaleza. Básicamente, todas estas granjas, por ejemplo, donde los animales están hacinados, maltratados y que son utilizados solo como bienes de consumo, por ejemplo, los cerdos, fue el origen del H1N1. Ahora tenemos el tema del COVID, que surge también en el marco del consumo de animales silvestres, pero en el marco también de estas relaciones insanas que hemos sostenido con un modelo de producción basado en los combustibles fósiles, pues los pueblos indígenas hoy son una reserva importante de la biosfera, son el 22% del mundo, sus territorios, se alberga el 80% de la biodiversidad y son los territorios más conservados. Sin embargo, hay que reconocer que los pueblos indígenas
llevan 500 años de lucha por la protección, han dado su vida a honrar a todos nuestros líderes y lideresas que han dado su vida por defender sus ríos, un ejemplo, Berta Cáceres y su río sagrado, los mamos del año 90, es decir, este amor a la tierra ha significado también decisiones, incluso a costa de la propia vida, pero hoy si se respira un poquito de aire aquí en Bogotá, si se toma agua, sabemos que proviene de la Amazonía. Cada vez somos más conscientes también que estamos interrelacionados, que somos interdependientes, que lo que le suceda a la Amazonía termina por sucedernos a todos, que si se quema el Valle del Magdalena o la Sierra Nevada, se siente el humo hasta nuestras ciudades, en fin. Y a mí me parece pues que tú has colocado un tema muy importante y es el reconocimiento a esos saberes, a esos territorios, a esas culturas, porque realmente no ha habido justicia cognitiva, es decir, a nuestros niños y niñas en los colegios no les enseñan los saberes de las comunidades indígenas, no tenemos una educación intercultural y realmente no se está educando una generación para cambiar este modelo que realmente no es un modelo agonizante, económico, que no da más. Y entonces, una primera tarea que tenemos es cómo estos saberes contribuyen a reconstruir nuestro vínculo con la tierra, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, desde todos los territorios indígenas que hoy se encuentran en aislamiento voluntario, vienen las voces de alientos de nuestras sabedoras, sabedores que nos llaman a reencontrarnos con nuestro origen, con nuestra ley, para desde nuestros suelos resurgir, para cultivar nuestros alimentos, para hacer nuestros rituales, para repensarnos también el futuro. Tiene que ser un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Y uno piensa que a veces es un grito que nadie escucha, pero cuando ve a un joven como David Guerrero, pues yo quiero que tú nos cuentes de dónde sacas la fuerza para venir y protestar frente a las decisiones que va a tomar el gobierno, frente al ANLA, por qué hace huelga de hambre, de dónde sale esa fuerza, David, porque pues es interesante ver cómo también esta generación entiende que el futuro está en nuestros páramos, en nuestras selvas, en poder cuidar y preservar nuestras culturas. Sí, cuando creo que viene es de ser consciente, porque, y de hecho no, fue algo que yo he venido aprendiendo en espacios de jóvenes aquí en mi ciudad. Desde mi adolescencia empecé a participar en grupos de jóvenes en los que nos hablaban, en ese momento era el calentamiento global. Ese era el tema, cuando se referían al medio ambiente, mencionaban siempre el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Y entre charla y charla, conversatorio, entre estudios, entre algunos diplomados, poco a poco que eso va interiorizándose y empecé a generar acciones pequeñas como la brigada de aseo en el barrio, hacer un taller con los niños, instalar canecas de basura, limpiar la cancha con ellos para que fuesen más conscientes y actividades sencillas así. Y ya luego empecé a tener ese contacto con la naturaleza de empezar a recolectar semillas, a recolectar rocas. En la habitación la tengo llena de rocas y ramas, y cada color y cada textura de la naturaleza me atrapa, me encanta. Y aquí en Bucaramanga vivo enamorado de las ceibas, de la especie de ceiba pentandra. Ese fue el árbol con el que tuve esa primera conexión. Empecé a propagarlo y empecé a crear un vivero forestal. Como yo quería sembrar árboles, entonces yo quería tener mi propio vivero y no depender de las instituciones acá de la ciudad. Y luego vi que estaban talando árboles en la ciudad y empecé a hacer protestas en los árboles aquí desde el 2016. En muchas de estas protestas hemos logrado proteger muchos árboles en la ciudad y generar conciencia en niños, jóvenes. En Bogotá, esta protesta que se realizó ahorita hace ¿qué? Un mes, allí frente a la ANLA, tiene un propósito central, y es que en Santander ustedes saben que estamos en esta lucha, toda la ciudadanía, el Comité Santurbán y todas las organizaciones ambientales estamos concentrados en que preservemos el páramo de Santurbán. Entonces,
esa fuerza viene de ahí, de la misma naturaleza, de querer verla siempre florecida, de querer, recuerdo en mi niñez me la pasaba en los árboles con mis amigos a comer mango, con limón y sal, y jugábamos y disfrutábamos del canto de las aves. Entonces, desde muy niño tuve la fortuna de estar cerca de la naturaleza. Y ya cuando uno es consciente, cuando uno va creciendo y se da cuenta de las problemáticas que hay en su barrio, en su ciudad y en el mundo, en mi caso, mis acciones han sido protestar de una forma pacífica, sin insultar a nadie, no he tenido que tirar ni una sola piedra. Es un acto de resistencia desde la misma naturaleza. O sea, el árbol se convierte en un símbolo de resistencia, se convierte en esa representación del frailejón, de las montañas, de los ríos. El árbol como esa especie importante en nuestro planeta que tiene una altura, ¿no? Que tiene como cierta posición en la que uno desde allí puede ver lo que pasa en la ciudad, desde allí uno puede observar. Entonces, sin planearlo, ha fluido. En la ANLA, estos 7 días que estuve allí en protesta junto con más santanderianos que apoyaron y gente como tú, Ati, que llegaron a apoyar y muchos líderes, es que este páramo Santurbán está en un riesgo tremendo y lo actual, porque en la ANLA, ¿qué se logró? Que por obvias razones, por el COVID-19 no deben hacerse audiencias públicas, pues claro, por todo el tema del contagio y demás, pero quedó por escrito. O sea, eso es lo importante de esta protesta. Surge un documento en donde el director de la ANLA, Personaduría Jurídica, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, pero pasa, mira, a ti te quiero contar, ya tú debes tener conocimiento, que el gobierno, o sea, que es que es inaudito, es un insulto a los colombianos y de hecho a los pueblos indígenas, porque mira que acaban de autorizar o de permitir que se hagan audiencias públicas virtuales, Ati. ¿Eso qué significa? Carajo, ¿en qué pueblos indígenas todos tienen acceso a internet? ¿En qué zonas rurales los campesinos cerca a sus lagunas donde van a hacer, o a los ríos donde van a hacer explotación, cuántos tienen acceso a internet? ¿Qué participación real va a haber para que la gente se exprese y para que pueda decir si sí o si no quiere megaminería y demás? Entonces, esto es muy, muy preocupante porque si se limita a que la audiencia pública va a ser virtual, sabemos que fácilmente va a ser corruptible, van a aparecer falsas conexiones, digámoslo así, en un país que lastimosamente inundado por falsos positivos ahí para acá. Ya me imagino cómo van a manipular para que esas audiencias públicas sean de alguna manera legítimas para ellos y nos van a acabar el páramo y van a acabar los ecosistemas en todo el país, porque si autorizan las audiencias públicas virtuales, van a aprovechar el tiempo de cuarentena para hacer de las suyas y avanzar con los procesos de licenciamiento y acabarnos con los ecosistemas. Eso es lo último que estamos acá luchando con el páramo. Hoy estamos todos publicando en redes, alertando a la gente que no nos podemos quedar dormidos, que tenemos que defender nuestro páramo. Entonces, es esas ganas de que este planeta se conserve para las próximas generaciones. De hecho, para esta misma, estamos a 10 años en los que los objetivos de desarrollo sostenible nos llaman a que antes de esos 10 años debemos tener cambios drásticos, pero es que no puede ser solamente desde los hogares. ¿Qué hace la gente? Ahorrando al máximo el agua, dejando de consumir plásticos, listo, genial. Pero las industrias grandes y el gobierno autorizando megaminería, o sea, que se siente uno solo, se siente uno muy pequeño ante la magnitud de la destrucción que hacen las industrias y lo permisivo y lo cómplice que es el gobierno. Lastimosamente no quieren nuestro país, se jactan de salir a decir que somos el segundo país más megadiverso, el segundo en cuanto a diversidad de naves, en anfibios. O sea, ¿de qué les sirve salir a decir y sentirse orgullosos supuestamente de nuestro país si por otro lado están destruyendo los ecosistemas? Entonces, tú que eres parte de un estamento del gobierno, de un ente de control, afortunadamente, ¿qué hacemos, Ati? Porque el gobierno nos quiere matar lentamente, dañándonos los ecosistemas. Es la preocupación aquí en Santander con el páramo de Santurbán, y de ahí para allá todos los otros 35 ecosistemas de páramo están en riesgo.
¿Y qué decir de las comunidades indígenas? ¿Por qué salen de sus territorios? El desplazamiento forzado, no hay garantías y cada vez tienen menos territorio, cada vez es más invadido para hacer ganadería extensiva. Entonces, toda esta deforestación, la contaminación de las cuencas hídricas, el contexto de las comunidades indígenas tiene que ver mucho con las fuentes hídricas, y si están contaminando, ¿cómo van a continuar las comunidades indígenas? Y mucho más nosotros aquí en la ciudad, que en donde uno está en medio de una mole de cemento, lastimosamente, nosotros mismos contaminándonos, porque el medio de transporte aquí tampoco avanza, cada vez los buses contaminando más y más. Entonces es muy complejo este tema ambiental, pero creo que nos debe sumar, debemos unirnos, los que estamos ya en ese despertar de conciencia, debemos avanzar en estos mecanismos de garantía de derechos humanos, y el gobierno, creo que hay que renovarlo, así como tú estás allí, necesitamos muchas más iguanas, muchas más personas conscientes allí en esos espacios de decisión y de control político. Es una renovación general, ciudadanos con cambios de sus hábitos, industrias transformando sus procesos para no contaminar y para que sean productos biodegradables, el gobierno dando incentivos para la conservación de los bosques, no aprobando más licencias ambientales para proyectos contaminantes. Es un trabajo en red integral, porque no sé de qué otra forma se podrá hacer. Bueno, yo creo que representas una generación, tal vez la generación más consciente de nuestro país, es la generación de la paz, y nosotros tenemos sobre nuestros hombros el futuro de las próximas generaciones. Me duele mucho que nuestros niños, nuestros jóvenes ya tengan que salir al parque con tapabocas. Es que tenemos que pensar en eso. ¿Dónde está el aire puro para respirar? ¿Dónde está la comida saludable si ya nuestros suelos están envenenados con agrotóxicos? ¿Dónde están las fuentes de vida, las fuentes vitales? Yo creo que es necesario que tomemos realmente como ciudadanos, porque es que no somos solamente usuarios de unos servicios públicos o somos objeto de políticas públicas, no, somos sujetos, somos actores de nuestros territorios. Tenemos que ser guardianes de nuestros territorios vitales, del derecho natural al sustento, a la vida que tenemos todos los seres y especies de la tierra, incluyendo los animales, incluyendo el agua como un actor fundamental del territorio, nuestros páramos, nuestros ríos. Por eso es que el movimiento de los derechos de la naturaleza viene avanzando en nuestro país. Hoy tenemos 9 ríos sujetos de derecho: el río Atrato, el río Pance, el río Magdalena, todos sus afluentes. Hemos creado desde el Consejo una comisión accidental para velar por los derechos del río Bogotá, y creemos que es fundamental que una generación como la nuestra, de verdad, desde la gobernanza, es decir, es necesario recuperar, apropiarnos social, culturalmente de las decisiones que tienen que ver con nuestros vitales. Por eso es que la participación es algo fundamental y no podemos permitir, como bien nos advertían, que aprovechen la cuarentena para hacer audiencias públicas virtuales, para desarrollar la consulta previa por medios virtuales. Creo que el derecho de los ciudadanos a elegir entre el aire puro que respiran o el que se les contamina, entre el agua limpia o el agua que se les secuestra, el agua que se les contamina, el agua que se les privatiza, entre los suelos vivos que producen nuestra comida o los suelos que se sacrifican para otros temas, tienen que ver con un horizonte transformativo de corto, mediano y largo plazo, una democracia vital. Vital es que realmente estamos en un punto de inflexión. O salimos de la autodestrucción, de estos ciclos de la muerte que tienen que ver con una economía, una cultura y una política suicida, basada en el individualismo, basada en la competencia, una economía, una cultura y una política vital, basada en la cooperación. Entonces, cooperar
obviamente nuestra inteligencia debe cooperar con la inteligencia de la Tierra. La Tierra es un organismo vivo. Creo que si hay una identidad que nos une a todos los pueblos indígenas, es justamente esa conciencia de que somos hijos de la tierra y no sus dueños. Creo que toda esta doctrina de la posesión no ha significado sino guerras, despojos, y tenemos obviamente entender que en el marco del calentamiento global, ese sí es el problema. Cambio climático hemos tenido a lo largo y en la evolución de la humanidad y de la tierra, pero el calentamiento global es la responsabilidad de un modelo de desarrollo económico que es el modelo de desarrollo dominante, que se impone saqueando a la tierra, a la mayoría de la población del mundo. Y aquí hay unos países y hay unas economías que son más responsables de la producción del CO2. Desde América, desde África, creo que también se necesita hacer conciencia de que necesitamos también una identidad, y nuestra primera identidad es nuestra identidad ecológica. Somos agua, somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos biodiversidad, y realmente para eso es necesario bioecoalfabetizar, así que armonizarnos en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza demanda un gran trabajo interior, y por eso yo estoy muy curiosa de preguntarnos qué has hecho esta semana, si le ves esperanza a esta situación, porque creo que nunca habíamos estado en confinamiento. Estamos hablando aquí en el marco del confinamiento. Yo por lo menos disfruto de viajar y han sido unos días difíciles aquí en Bogotá. ¿Por qué subiste al árbol y cómo hiciste esos días en el árbol? ¿Qué ha pasado desde entonces contigo, con tu historia? ¿Qué crees que va a pasar en Santurbán? Y bueno, ¿cómo vamos a aprovechar también el confinamiento para avanzar desde casa en articular también nuestros esfuerzos por el agua? En nuestro caso, el Día Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, que es el 22 de abril, estaremos llevando a cabo el debate de control político sobre el agua en la capital, donde va a ser muy importante la participación de la ciudadanía, y esto pues requiere realmente pues también que vayamos nosotros articulando la defensa por el agua en todo nuestro país. Sí, bueno, esta protesta la de los 7 días fue en el marco de que el 16 de marzo íbamos a realizar la gran marcha en Bogotá, y teníamos previsto que de Santander salieran como mínimo unos buses, la alcaldía, ONGs y empresarios, bueno, todos así súper unidos, en llenar las calles de Bogotá, porque en un video que se filtró de Minesa, uno de sus estrategas decía, desde que en Bogotá no pase nada, en el país no pasa nada. Entonces, ellos como mirando de qué forma podían manipular la información. Entonces, bueno, vamos a hacer esta marcha en Bogotá. Debido al COVID, la alcaldesa y pues ese tema de la prevención, que no se pueden reunir más de 1000 personas, fue el primer anuncio que se hizo, y pues yo ya iba camino a Bogotá. Entonces yo dije, pues ya no me voy a devolver, yo necesito avanzar en ese propósito que una semana antes me había imaginado. ¿Qué protesta puedo hacer en Bogotá para llamar la atención del gobierno nacional y entienda que los santanderianos queremos seguir viviendo y queremos el agua libre de químicos cancerígenos? Entonces, llegué allá ese día temprano, habla de un jueves, del jueves 12 de marzo, y me subí a ese árbol y con el apoyo de 6 santanderianos más y toda la ciudadanía, aguanté esos 7 días. Afortunadamente me gusta el frío, entonces disfruté mucho estar allí en ese árbol. Fue una huelga de hambre, entonces la huelga de hambre tiene 2 propósitos. Uno, hace más práctico el hecho de estar en un solo espacio, y al no comer,
Entonces no hay problema con el tema de las necesidades, digámoslo así. Y el punto 2 es que es una presión, pues, social, porque, y lo central de mi mensaje allí era, solo estoy tomando agua, porque es el agua que porque este líquido vital nos lo quieren contaminar en Santander, y sin agua no hay vida. Esa siempre fue mi premisa. Solo tomo agua en esos 7 días. Y pues logré mantenerme esos 7 días con esa firme convicción de que la ANLA accediera a escuchar al Comité Santurbán, que ha venido trabajando hace más de 10 años. Yo he sido partícipe ya hace un tiempo, pero ellos son los que tienen la lucha hace más de 10 años. Hemos marchado desde la universidad, desde la ciudadanía, y pues fue un aporte, fue como mi aporte a la causa. Se logra este documento de la ANLA, y ahora el punto aquí es, en medio del confinamiento, ¿cómo hacer? Y entonces yo aquí quiero opinar lo siguiente. Bueno, estamos a puertas de que las audiencias virtuales, si las logran hacer las audiencias virtuales, si las logran llevar a cabo, es un problema para todo el país, porque no solamente va a ser la licencia de Minesa en Santurbán, sino en todo el país, donde quiera que haya extractivismo y estén para las licencias, van a continuarlas de esa manera. Entonces todo el país está expuesto, todos sus ecosistemas están en riesgo. Si se aprovechan de esa situación, es complicado, porque la gente, ¿cómo hace para salir a marchar? Creo que aquí en Santander no nos importaría salir a marchar en estas condiciones si se trata de preservar el agua. Porque mira a ti que el contexto en Santander es el siguiente. Si la ANLA le llega a la licencia a Minesa, hay miles de santanderianos dispuestos a irse al territorio del páramo, en sus límites, claro, no directamente en el ecosistema de Frailejones, sino en un lugar estratégico, y no vamos a dejar pasar la maquinaria. No, estamos dispuestos a hacer una cadena humana y a enfrentarnos a las maquinarias para que no entren a dañar el territorio. ¿Eso en qué se puede traducir? En un tipo de guerra civil, en donde santanderianos van a lastimosamente enfrentarse a otros santanderianos, porque unos van motivados por un sueldo y otros van motivados por preservar el agua. El gobierno no le está importando nada, porque la ANLA ha sido muy laxa y muy permisiva, y le sigue dando tiempo y oportunidades para que Minesa cumpla con todos los requisitos. Entonces, hay todo un entramado de mentira y de engaño. Duque llega a Santander, tengo que mencionarlo porque lastimosamente es el actual presidente, pero Duque llega a Santander, que iba a proteger el páramo Santurbán, para convencer a la gente que dudaba de él. Efectivamente está incumpliendo, no era raro en él, y la gente, si bien muchos dicen, bueno, pero es que este problema viene del gobierno de Santos. Sí, es verdad. Santos le entrega el páramo de Santurbán a los Emiratos Árabes cuando deciden recibir esos dineros en apoyo al país. Ya lo habían comprometido, y es muchísimo dinero, entonces ha permeado. Si es común en Colombia la corrupción por dinero, ahora llega una multinacional con todo el dinero del mundo, ¿cómo no va a permear todos los entes? Estamos luchando contra la maquinaria del dinero, pero nos pasa como en Avatar, ¿no? Llegan las maquinarias, y esas comunidades nativas se unen y logran derrotar a esas maquinarias que iban por ese elemento especial allí en su territorio. Creo que eso es lo que va a pasar. Yo sí estoy esperanzado en que vamos a lograr que Minesa salga del páramo Santurbán, porque ya está en la fase de exploración. Hay un túnel de profundidad de más de 100 metros, con una entrada de 7x7, y ya hay una afectación, ya hay fuentes hídricas afectadas, dañadas, aquí en Santander, por esta multinacional destructora árabe, de un grupo llamado Mubadala. Y eso es solamente la fase de exploración, que no es ni el 1% de lo que van a hacer. ¿Cómo va a ser cuando utilizan más de 35.000? ¿Hola? ¿Me escuchas a ti? ¿Hola? ¿Hay un problema de conexión? Yo te escucho. Sí, te escuchamos, David, puedes continuar. Bueno, no, concluyo, es que a veces me extiendo mucho, pero concluyo en decir que ya hay una afectación tremenda en el páramo.
y si ya le dan la entrada oficial a explotarlo por completo, el agua que el país quiere que usemos para lavarnos las manos y para vivir, allá la van a contaminar, y son más de 28 millones de litros de agua, más de 35.000 toneladas de explosivos. Y saben ustedes, aquí en Santander tembló, el epicentro fue en Bolívar, el departamento de Bolívar, pero se sintió en partes de Antioquia, Cundinamarca, toda la región Caribe. ¿Saben lo que es que haya detonación tan grande cerca a una zona sísmica como lo es Santander, en el municipio de Los Santos? Entonces, a nivel sísmico, grave, porque la afectación por las vibraciones va a ser tremenda. A nivel de cuencas hídricas nos las contaminan. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende aquí en Santander, incluso porque han sido comprados su conciencia. Entonces, volvemos al inicio de la conversación. ¿Qué es más importante? ¿Las monedas o los billetes que llevo conmigo, o el dinero electrónico? O el agua, el alimento, el oxígeno. Entonces, no estamos pensando a futuro, no estamos sabiendo priorizar lo que en verdad nos da la vida. ¿Qué hace alguien con sus millones y millones de dólares? Él se muere y ese dinero queda ahí. O sea, hay gente que nunca va a hacer nada con ese dinero. ¿Y qué hizo para obtenerlo? Desplazó, arrasó con sistemas. Es una avaricia que no tiene lógica. Y es un llamado de atención para que la ciudadanía despierte, nos unamos los buenos, conectemos más corazones, porque los movimientos alternativos, de hecho, tenemos que estar más unidos que nunca. Es un reto grande y por eso estos espacios son importantes, y me gustaría también escuchar a los demás compañeros. Sé que me estoy extendiendo mucho, pero entonces hay mucho por hablar, hay mucho por conversar, pero en eso nos queda todo. El agua bendita para vivir está en riesgo por unos cuantos pesos. Bueno, muchas gracias, David. Así es. A esta hora queremos saludar a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Nos están acompañando pues desde diferentes ciudades del país. Quiero saludar a Leonor Bernal Portilla, quien le da un saludo a Ati y a David como un ejemplo para encaminarnos de nuevo al cuidado de nuestros territorios, totalmente de acuerdo con ustedes. Ella dice que se enamora del medio donde vive y el hábitat, y les manda pues un saludo y muchos abrazos. Bueno, también quiero saludar a Juan Sebastián Muñoz Medina, quien está invitando principalmente a los seres humanos a reconocer los diferentes ecosistemas y toda su biodiversidad como parte de nuestras vidas, que sin estos la vida misma no sería igual, y que desde las familias se inculque a los niños y niñas a amar la naturaleza. Bueno, esto es muy importante, digamos, lo que nos dice Juan Sebastián Muñoz. Muchísimas gracias por estar conectado. También está a esta hora Leonor Bernal, quien nos dice: un árbol es un hábitat de muchas especies, el hogar de muchas crías, de pájaro y oxígeno para el humano. Son totalmente necesarios para la vida. Miriam Marín Martínez, buenas noches, Ati. Muy buen trabajo. Sería bueno volver al medio y cuidar lo nuestro, nuestra Pachamama. Bueno, acá también tenemos una pregunta para los dos, y es: ¿pero cómo hacer que los ciudadanos sean defensores de los recursos naturales? Esa es una pregunta bastante interesante para que ya nuestros invitados y panelistas nos la puedan responder. Nesli María felicita a la honorable concejal por su lucha en los derechos de la naturaleza. Bueno, aquí tenemos una pregunta también de Ángela Vargas Castillo, y dice: la producción agropecuaria convencional, donde se utiliza grandes cantidades de fertilizantes químicos, son los principales causantes de la contaminación y deterioro ambiental, por lo cual es necesario implementación de modelos agrícolas orgánicos donde se implementan conocimientos tradicionales. Bueno, aquí nos cuenta también Ángela Rojas, y nos dice que hay que ir pensando cómo blindar la seguridad
alimentaria en Colombia. Justamente hoy la concejala estuvo en un debate en donde nos hablaba justamente de la seguridad alimentaria, de la importancia de los mercados campesinos. Entonces, pues estas son algunas de las menciones que nos hacen el día de hoy las personas que están conectadas. Andy García nos escribe: el camino es la revolución del amor, la conexión con la madre tierra, la lucha de los buenos, porque los buenos somos más, y el respeto por el medio ambiente, la pedagogía a través del teatro, el cine, documental, entre otras. Un saludo para Grot, mi buen amigo David Guerrero, y para Ati. Bueno, ahí están viendo entonces esas diferentes, pues digamos, saludos, pero también intervenciones que nos hacen a esta hora todas las personas que se conectan. Recuerden que ustedes están viendo el Foro Virtual de Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Le doy la palabra a la concejala Ati para que nos pueda dar respuesta también a estas inquietudes que nos hacen en la red social. Bueno, gracias a todas las personas que están conectadas mirando este diálogo, que es un diálogo sobre nuestros vitales. Todos necesitamos ser guardianes de nuestros territorios, es lo primero, es una decisión. Yo creo que no necesitamos una condecoración o que venga el Estado a reconocernos. Yo creo que todos tenemos una conexión natural con nuestros ecosistemas, con nuestros ríos. Por ejemplo, Vianelli María, guardiana del río Guatapurí en el Cesar, que cada vez está más seco. Creo que ya los cultivos de palma terminaron de desviar los ríos de un Caribe seco. Cómo me duele el Caribe, cómo me duele la geopolítica de la sed y el hambre, cuando tenemos un país que es la tercera potencia hídrica. Nuestros ecosistemas del agua son sagrados y esto lo sabían las culturas indígenas, por eso tenemos que activar la cartografía sagrada de la tierra que nos recuerda que somos uno con el agua, con la tierra, con el aire, con el sol, las estrellas, que no existen divisiones político-administrativas, que si tocan el páramo de Santurbán nos están tocando a todos, que si tocan la Sierra Nevada esto tiene que ver con el corazón de nuestra madre tierra, nos están tocando todos. Si tocan la Amazonía, esto tiene que ver con el futuro de nuestra biosfera. Y es por eso que yo pienso que quiero agradecer en nombre pues, de nuestros invitados que seguramente tuvieron problema de conexión porque están en sus territorios. Queríamos conectar la Amazonía y conectar también el territorio Zenú, donde hay un legado muy importante y es la Mojana. La sola Mojana, donde se encuentra el río Zenú, el río San Jorge, el río Cauca, el río Magdalena, podrían abastecer de comida a este país. Son 10 metros de capa vegetal. Sin embargo, en nuestro país no se han cuidado los suelos de vocación agrícola. Se han destinado, por ejemplo, aquí en el centro de Bogotá, los suelos categoría 1, 2 y 3. Tenemos una dificultad y es que se han destinado para urbanizarlos, es decir, los suelos, la naturaleza tarda en hacer 1 centímetro de suelo 100, 200 años, de hacer capa vegetal, de hacer humus, y nosotros lo destruimos en 1 segundo sin saber qué es la despensa de los alimentos. Ahora vamos a ver en el marco de esta crisis lo que significa no producir nuestra comida de manera orgánica, porque como estamos en el marco de una emergencia, todos estos, el aumento del dólar, la comida que estamos importando va a tener un impacto sobre la canasta familiar. Así que es tiempo, es de cuidar nuestras semillas, de cuidar nuestros suelos, de producir nuestra comida, de tomar decisiones. Yo creo que no podemos tampoco entregar nuestro futuro al gobierno. Como sociedad, como ciudadanos, tenemos que estar vigilantes de nuestro patrimonio biocultural, ser guardianes de nuestros territorios. Esa es la invitación para toda la gente que nos ha escrito con cariño, a ser guardianes de la naturaleza y también a que cambiemos. Estamos muy en la lógica de un antropocentrismo. Creo que hay que hacer un servicio y empezar a hacer comunidades del agua, empezar a transformar nuestros barrios en ecobarrios en las ciudades, y creo que hay que practicar los valores ancestrales, y los valores ancestrales nos enseñan a ser comunidad, a ser gente, y ser gente
es vivir en armonía con los ciclos y procesos vitales. Creo que es importante que tomemos decisiones y por supuesto que este modelo de desarrollo dominante ya colapsó y esta gente que ha estado impulsando esta economía extractiva que seca nuestros territorios, que se imponen con violencia, que cercenan los derechos a decidir de la gente sobre sus vitales, hay que cambiarlos y eso significa pues también construir una voluntad política de cambio. Creo que necesitamos más que un plan de desarrollo, un plan de vida, y necesitamos un plan de vida que nos garantice los vitales a todos, el derecho natural al sustento que tenemos todos, nuestra economía de subsistencia, nuestra economía de la naturaleza. Entonces esto requiere también aclarar cómo vamos a nosotros construir una ruta común y creo que el Yuma, que es el río Magdalena, nos recuerda que somos un solo cuerpo. El 80% de la población colombiana está centrada sobre esa cuenca y lo que le suceda a ese río le sucederá a todos los colombianos, así que estamos hermanados por nuestras aguas, por nuestros páramos, por nuestros dos mares hermosos, estamos en un lugar privilegiado y creo que es deber de todos unirnos en torno a la defensa del agua, de nuestros vitales. Lamento profundamente que en el marco de esta emergencia muchas personas no tienen agua para lavarse sus manos aquí en Bogotá, sobre todo el 40% de esos barrios ilegales en Usme, en Ciudad Bolívar, donde todavía el acceso al agua ni siquiera se puede garantizar y mientras tanto así el gobierno está pensando en entregar nuestros páramos para fines mineros. Creo que es también recuperar el sentido vital, el sentido de vida que debemos tener todos. Entonces, pues estamos aquí en diálogo con David. Creo que somos una generación, las decisiones, tenemos 10 años, una década para decidir sobre lo que serán las próximas generaciones, lo que le espera. Yo lo que creo es que debemos guardar semillas, sembrar muchos árboles, cuidar los ríos, las reservas que nos quedan. Esa es una tarea urgente de todos. Sí, así es. Así es, Ati. Yo lo que quisiera agregar, pues, es muy bonito como tú, como representante de lo ancestral, de esa generación, pero también de esa combinación con lo urbano, las dinámicas urbanas. En Bogotá te transportas, ya sea en un vehículo o en la Transmilenio, ya no es a pie, bueno, suponiendo que esté retirada el Consejo de Bogotá, ya no es a pie o de otra manera como en el territorio. Entonces allí está haciendo una dinámica de ciudad y conectando esto, ¿qué hacer desde las ciudades? Aquí desde Bucaramanga y algo que en Bogotá de hecho también están muy adelantados, yo creo que desde las comunidades, desde los barrios, desde los conjuntos de apartamentos que son los que cada vez ve uno cada vez más y más en cada ciudad, cada vez más torres, cada vez más conjuntos. Entonces, creo que una forma práctica de estar en esa conexión con la naturaleza sería, por ejemplo, el tema de los huertos urbanos, de la agroecología urbana. Entonces, ¿cómo participamos con nuestra familia, por ejemplo, para hacer el compostaje? Porque el 50% de residuos que llegan a los rellenos son orgánicos y estamos perdiendo allí unos recursos importantes. Entonces, si fortalecemos esa ecología, esas prácticas rurales, ancestrales, en las ciudades, estaríamos siendo parte de la solución. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos las pilas a hacer el compostaje en la casa, aprovechar el agua lluvia, aprovechar la segunda lavada de la lavadora para lavar pisos, ahorrar el agua en cada descarga, o si pudiéramos tener los baños secos sería genial para ahorrar en cada descarga esos 6 litros de agua que bajan, si aplicamos los huertos urbanos. Entonces, ¿cuántos barrios, hagamos memoria de la gente que vive en conjuntos o la gente que vive en los barrios periféricos, cuántos de nuestros barrios tienen zonas verdes descuidadas, de hecho contaminadas, que podríamos transformar en huertos?
cultivar nuestros propios alimentos. Y si bien no van a ser en gran cantidad, que le den de comer a todo un barrio, dependiendo si es un barrio pequeño o un conjunto residencial, sí va a ser una forma pedagógica de enseñarle a los niños el valorar la semilla, porque, digamos, aquí me estoy comiendo una mandarina, me encantan las mandarinas, pero si yo no le enseño al niño, él ve la semilla como algo que no se debe comer y lo bota. Pero si educamos de que esa es la semilla, de que es la que de allí potencialmente está el arbolito, que nos va a dar muchas más mandarinas, y empezamos, lo que tú ya mencionabas, Ati, por supuesto, a conservar las semillas y ojalá mandarinas, por ejemplo, si bien son un producto que son originarias de China, por ejemplo, el caso de la mandarina es una especie de allí de Asia, pero si aprovechamos especies nativas, ¿por qué no enseñarlo? ¿Por qué no propagar el maíz nativo? ¿Por qué no propagar las diferentes especies propias de nuestro territorio? Y enseñamos a nuestros niños a conservar la semilla, a sembrarla, a cuidarla. Y eso nos da unos elementos importantísimos de conservación, de preservación, de paciencia, porque el árbol de la mandarina no, en un año no las está dando. Entonces, creo que es una forma pedagógica muy bonita de despertar la conciencia, porque es que la traemos. No somos unos androides alejados de la naturaleza, somos una de las especies de este ecosistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues esa pedagogía, esa educación, para que estemos conectados con la naturaleza, para que volvamos a esa armonía y seamos conservadores. Y quiero, como ya para finalizar esta parte de mi intervención, es el activista ambiental y el ecologista o el naturalista no es solamente aquel que sale con una pancarta de los viernes diciendo acciones por el clima o protesta por el clima. Por supuesto, se saluda y qué bonito toda esa labor de activistas grandes en otros países. Y aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos a Francisco Vera, un activista de solo 10 años que nos da cátedra ya de cambio climático y ha aprendido mucho. Él, para mí, está representando a esa nueva generación de niños conscientes, ese despertar. Un saludo para él. Necesitamos más niños así, necesitamos más jóvenes como Ati, necesitamos más personas comprometidas que desde sus barrios y desde sus casas lo hagamos. Entonces el activista no es solamente el que sale con su pancarta frente al gobierno a exigirle, claro, importante práctica, porque tenemos que hacer valer nuestros derechos fundamentales, como el agua, por ejemplo. Pero creo que el verdadero activismo, el verdadero ambientalismo es el que hacemos todos los días cuando nos levantamos y qué tanta agua estoy gastando cuando me baño, qué transporte tomo cuando voy a la universidad o voy al trabajo, con quiénes estoy hablando acerca de prácticas para ahorrar los recursos naturales, en dónde estoy comprando los productos para mi casa, cuántos plásticos de un solo uso estoy consumiendo. O sea, ese es el verdadero activismo ambiental, el vivencial, el de todos los días, porque solo de esa manera es que o somos conservadores del planeta o lo estamos destruyendo. Para mí ese es el verdadero activismo y lo que verdaderamente deberíamos estar haciendo, que son pequeñas prácticas constantes que sumando generan unos cambios grandísimos. Y cómo llegamos a espacios de representación como el que estás tú, Ati, que cada vez sean más jóvenes los que lleguen a esos espacios de control político, de toma de decisiones, para que transferemos esta política corrupta del país. La política en sí es buena, ¿cierto? En el concepto de que es política, somos seres políticos, pero la politiquería y la corrupción es ese virus mortal que hay en nuestro país y han muerto muchísimos más seres humanos en nuestro país por la desnutrición, por la falta de agua, por la falta de atención en salud, que por un virus que lleva menos de 100 muertos en nuestro país. O sea, tenemos un gran reto y es que pasa el coronavirus, pasa el COVID, una vez se desarrolló la vacuna y demás, ¿y qué nos queda? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Vamos a seguir igual?
Vamos a salir de nuestras casas contentos otra vez a rumbear y a olvidarnos de que estábamos con una crisis de salud y que ahora, y que el planeta ahí sí nos importaba. Entonces, aquí quiero hacer esa reflexión. Después de este COVID-19, ¿qué tan consciente voy a salir de mi casa? ¿Y qué acción voy a hacer dentro y fuera de ella para conservar el planeta? ¿De verdad nos sirvió para aprender? ¿O vamos a seguir igual llevando nuestro planeta a la destrucción? Bueno, yo te quiero felicitar y hacerlo extensivo a todos los jóvenes que tienen la conciencia, que tienen la claridad de que desde casa, desde nuestras acciones pequeñas, de cómo nos relacionamos al interior. En estos días hemos visto que la convivencia es difícil, se ha disparado la violencia contra las mujeres, contra los niños. Eso significa que tenemos que hacer un pacto de convivencia desde nuestras casas también. Las pequeñas acciones que hagamos de tener nuestra huerta, de cuidar nuestros ecosistemas, todas estas son labores urgentes. Tenemos que construir una ciudadanía ecológica. ¿Y qué podemos hacer desde las políticas públicas? La crisis no es ecológica, la crisis es política. Toda esta situación que estamos viviendo son decisiones que han beneficiado al 1% de la humanidad que vive a expensas de explotar el resto de la tierra, la esclavitud de África, la servidumbre de América. Llevamos desde la llegada de los españoles con el saqueo, primero el oro, luego el petróleo, la sed de la Guajira, el carbón, ahora vienen por el agua. Creo que es necesario también en un ejercicio de dignidad asegurar los vitales para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos. No podemos nosotros seguir en el paradigma del mercado, que quien tiene el dinero puede acceder al agua y quien no tiene, sencillamente esa es la geopolítica de la sed que no compartimos. Honrar a Kimi Pernía, que su último viaje lo hizo por el río Sinú, impidiendo que se hiciera la represa Urray, sin embargo les cuartizaron su cuerpo y nunca nos devolvieron sus restos. Es decir, cuando hablamos de que ahí nuestros ancestros han dejado su vida para proteger nuestra madre tierra, que la mejor herencia que nos dejan hoy son nuestras selvas, son nuestras semillas, son nuestras culturas. No es un discurso político vacío, no es un performance. Son formas de vida. A todos esos pueblos que están en sus territorios hoy en confinamiento, decirles que ellos son quienes inspiran que podamos seguir adelante con la bandera de los derechos de la naturaleza. A todos los jóvenes que están con su huerto, que están plantando, que tienen una conciencia, decir que el futuro de este país depende de ellos. Hay que llegar a los espacios de decisión, hay que participar. Gracias a todos los ciudadanos que me eligieron siendo muy joven en esta capital, que hoy me permiten regresar a la capital a defender políticas vitales como la del agua, como la de los suelos vivos. La agroecología tiene que ser un movimiento en nuestro país. Necesitamos realmente alimentos saludables para nuestros hijos, a todas las mujeres. Este es un país donde la gran mayoría son mujeres cabezas de familia, que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, que tenemos la necesidad de que sea reconocido en nuestra economía del cuidado, el trabajo silencioso que hacemos cada día en nuestros hogares. A ella decirles también que las decisiones que tenemos que tomar son fundamentales y estamos en un momento de verdad la humanidad del antropoceno. Es decir, si después de este punto de inflexión salimos a hacer las mismas cosas desde la casa, de las decisiones que tomamos, pues no hemos aprendido nada y seguramente la especie humana todavía ni siquiera sabe lo que viene. Es decir, este es simplemente el comienzo de lo que viene, así que es el momento de trabajar y cooperar, de estar unidos para cuidar la vida. Y quiero pues decirles que en esta perspectiva, el 22 de abril, el Día Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, los invitamos al foro que tenemos programado con la Alianza Global por los Derechos de la Madre Tierra, donde vamos a tener invitadas de este continente muy valiosas que vienen haciendo trabajos en sus países, que los esperamos también para que nos compartan sus opiniones
Y también tenemos el debate de control político en Bogotá sobre el agua, que también miraremos cómo la empresa de acueducto y alcantarillado se ha dedicado a la venta del agua en bloque. Hoy tenemos el 80% de urbanizaciones que son ilegales, que se han hecho violando la ley 99 y solo para favorecer los intereses particulares. Entonces no se pierdan este debate, que va a estar muy interesante, de cómo el río Bogotá cada día está más muerto y las inversiones que se tienen previsto de descontaminación simplemente son negocios para concesionar estos grandes elefantes blancos que no resuelven el problema. Estos son los debates que tenemos que hacer, pero esto los puede hacer cuando uno no está financiado por esos intereses particulares que siempre terminan tomándose el poder político. Entonces, estos son debates. También el día 27 de abril tenemos el debate de soberanía alimentaria y salud pública, que se estará llevando a cabo en el Consejo de Bogotá, donde el Movimiento Alternativo Indígena y Social presentará sus propuestas de una política de agricultura saludable con enfoque sistémico para Bogotá región, para que entendamos todos que es la agricultura familiar de nuestro país, es decir, son los pequeños agricultores los que abastecen nuestro mercado fundamentalmente, más del 60%. Entonces, qué bueno, David, que compartamos el amor por el cultivo. Estaremos haciendo huertas, empoderando nuestras comunidades. Saludos también a la comunidad muisca de Suba. Estaremos allá haciendo nuestras huertas, en Usme, en la ruralidad de Bogotá, que es amplia. Entonces, le doy la palabra a Linda. Gracias por crear este espacio. Tenemos que crear más espacios para que la generación de hoy tenga realmente conciencia de que hoy el 43% de nuestro país es una generación joven, y lamento profundamente esta situación. O sea, salir a caminar con tapabocas, pero también si miramos la situación laboral, ¿qué le espera a nuestra generación? Hoy, por cada anciano tenemos 2 jóvenes, pero en 30, en 20 años se invertirá la pirámide. Es decir, por cada joven, 2 ancianos, y no tienen resuelta su situación laboral. Todas esas decisiones se están tomando en el presente, y yo creo que nosotros debemos, uno, estar al lado de un futuro vital, al lado de nuestros ecosistemas, al lado también del bienestar de la gente. Entonces, muy despiertos con todas las decisiones que se están tomando. Creo que la veeduría que podemos hacer como ciudadanos es bastante, así que estaremos también vía virtual, en confinamiento, pero no callados. Claro que sí, Ati, y también David, muchísimas gracias por estar también en este espacio. Es un espacio abierto también para toda la ciudadanía. Es por eso que estamos a esta hora culminando este foro virtual, pero queremos antes saludar a Héctor Enrique Romero Muñoz, quien saluda a la concejala Ati, le agradece por la conexión, felicita a David por el trabajo en la defensa del páramo, y también deja una reflexión importante, y es que hay una tarea súper importante y permanente que se debe hacer con la comunidad, que es la de informarles y hacerles conscientes de la importancia para la vida de todos y de cuidar y conservar los recursos que nos sostienen en el planeta. Estamos alerta para la defensa, dice Héctor Enrique. Muchísimas gracias también a Lucky, quien nos dice que ser gente es vivir en armonía con el medio. También nos habla, pues nos da un saludo también, Mari Romero Leal, y nos dice que yo estuve un mes en Frontino Gold Mines y queda alrededor de Segovia. Es un pueblo de cantinas, prostitución y pobreza, ranchos de gente pobre. Se llevaron el oro y quedó además pobreza. Una importante reflexión que nos hace Mari Romero Leal. Bueno, también nos habla Ángela Vargas Castillo. Es necesario que se hable de la agroecología. Y bueno, esas son algunas de las reflexiones finales que nos hace pues toda la comunidad que está a esta hora conectada. Ángela Rojas nos insiste en que hay que ir pensando cómo blindar la seguridad alimentaria en Colombia.
Muchísimas gracias a todos ustedes quienes se conectaron, pero antes de culminar, queremos hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen en la programación que tenemos esta semana. Una de ellas es, mañana estaremos en el tercer foro Emergencia Cultural, donde dialogaremos con el Gobierno Nacional acerca de las medidas para atender el sector cultura ante la emergencia sanitaria. Tenemos como invitados al viceministro de Fomento y Patrimonio, José Ignacio Argote, él es el viceministro pues desde el Ministerio de Cultura, también a la gerente del Canal Capital, Ana María Ruiz, y al actor Horacio Tavera y por supuesto a los concejales que hacen parte de la bancada por la cultura. Y para el día domingo tenemos una invitación también muy especial, que es el Foro de los Derechos Vitales, Derechos de la Naturaleza y Buen Vivir para Todos, este domingo desde las 4 de la tarde. Por supuesto, lo que nos contaba la concejala, y el 22 de abril tenemos el gran debate por el agua para que todos ustedes estén conectados, informándose y también acompañando estas iniciativas y estas luchas por la defensa del agua, de la vida y del territorio. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden que hoy estuvieron con la concejala Ati Quigua y con el activista David Guerrero. Muchísimas gracias. Buenas noches y descansen. Cuídense mucho en estos días de confinamiento, coman bien, traten de disfrutar de su familia y, muy importante, ¿no? También nuestras plantas medicinales, recomendación de los mamos, quina. La quina es muy bueno, así que todos los que tengan acceso a esta planta, prepárense un tecito de quina. Bendiciones.